la casa de Dios. Bienvenidos a la casa del Rey. Señor les bendiga, hermanos. Esta noche vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de San Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 1 Corintios 15, 58 dice: Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Según este pasaje que hemos leído, San Mateo 28, del 18 al 20, nos expresa varios conceptos o varias palabras que nos traen a la palabra de evangelizar, enseñar, ser un vocero, hacer discípulos y predicar la palabra. Jesús les decía a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad me es dada del Padre, por tanto, id y haced discípulos. Evangelizar y enseñar la sana doctrina es la doctrina de salvación. Es una doctrina cristocéntrica. Jesucristo es la piedra angular. Ser un vocero y una luz a todas las naciones, dice, enseñar todas las cosas que Jesús nos ha mandado, hacer discípulos para que enseñen a otros. Es una instrucción bíblica también. Predicar es hablar, compartir y combatir ardientemente por la fe a través de la palabra de Dios que nos han sido encomendadas. La palabra de Dios nos muestra en este versículo 19 de San Mateo 28, y es un imperativo de ordenanza, denota mandato de la comisión, un imperativo de orden, de obediencia, y ganar almas para Cristo. San Mateo 28, 19 dice: por tanto, id. Es una orden para nosotros, pero esta orden lleva implícita una autoridad de parte de Dios para nosotros. Por lo tanto, el predicar la palabra de Dios a través de esta palabra, cuando nos manda a ir, es tomar primero la palabra de Dios en obediencia y luego recibir de parte de Dios la autoridad para hacer aquello que nos ha enviado. Hechos 1:8 nos habla, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta palabra poder está también vinculada a la capacidad que da el Espíritu Santo de Dios para hablar, para dar la palabra y a su vez traer un convencimiento. La misma palabra trae un convencimiento como entra en las vidas, dice la palabra de Dios. Allá en Hebreos dice que la palabra de Dios entra a los huesos, a las coyunturas, a los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese imperativo de ir es ir y hacer. O sea, nos invita a levantarnos, nos invita a hacer algo, a esforzarnos y hacer. Hacer es una palabra que nos lleva a nosotros a trabajar. Primero Dios nos invita a levantarnos, luego nos lleva a trabajar. El trabajar es un esfuerzo, es una obra que solamente la pueden hacer aquellos que han recibido a Cristo como Salvador y han sido convencidos de que Jesucristo es la única esperanza. La palabra enseñar significa propiamente aquí, dice, hacer
discipular, hacer discípulo. Un discípulo no es un pupilo, un estudiante, sino que también es alguien que se adhiere a aquello a lo cual está siendo enseñado. Entonces, nosotros somos discípulos de Jesús, nos hemos adherido, nos hemos integrado, hemos asimilado las palabras de nuestro Señor para hacer su voluntad, viviendo, caminando, imitando a nuestro Maestro, siguiendo los pasos del guía, Jesús. Primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer la obra de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Lucas 14:24 dice, Él que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Este es un camino en el cual la fortaleza está en la obediencia a Dios y no en la fuerza humana, sino en la fuerza que da Dios aún en la incapacidad humana, la fuerza que da Dios aún en la imposibilidad del estado físico, emocional, mental, espiritual que pueda tener la persona. San Mateo 4:17 nos habla de que cuando Jesús comenzó a predicar, abrió su boca y decía, Juan llevaba el mensaje de preparación para la venida de Jesucristo, y Juan decía en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venían a él, dice, los discípulos de Jesús. ¿Qué era lo que traía? Trajo a Pedro, trajo a los demás discípulos, fue la palabra del Padre. Les tocó, la palabra del Padre llegó a lo profundo del corazón y los hizo constituirse en discípulos de Jesús. Dice que ellos al instante, San Mateo 4:20 dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. Dice, leímos la palabra de Dios que nos dice, estad pues firme. 1 Corintios 15:58 dice, estad pues firme, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firme en el espíritu y en la fe. Paciencia, afirmándonos los corazones. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Entonces, el combatir es en unidad, el combatir es contra las acechanzas del enemigo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos por la fe. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, sin fluctuar. Cuando Dios nos habla y nos lleva a trabajar en su obra, nos habla de esta firmeza y nos habla de mantener la firmeza sin fluctuar. Tenemos una profesión, muchos estudiamos para una profesión, cada uno estudia para una actividad de su especialidad secular, pero cuando venimos a los pies de Cristo tenemos una profesión. La profesión es de buscar y salvar almas, buscar almas para Cristo. Santiago 5:8 dice, tened también paciencia, afirmad vuestros corazones hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia es importante, afirmar los corazones es fundamental en este camino, constante, perseverante, persistente, no nos debemos dejar mover, dice 2 Tesalonicenses 2:2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de la venida del Señor. Retén la doctrina. 2 Tesalonicenses 2:15 nos dice, así que hermano, estad firme, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estas palabras que nos da nuestro Señor
nos llevan a velar y a orar, dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Orando, ¿cuándo? Orando cuando pueda, cuando tenga deseo, dice, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, y con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, peleando la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Nos manda, dice, en esta actividad que estamos nosotros, en este caminar, dice que hay que pelear, hay que batallar. Y cuando usted pelea y batalla es porque hay lucha, hay situaciones difíciles. Echa mano de la vida eterna, es como agarrarse. Por eso que dice la palabra de Dios, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Creciendo en el Señor, creced en la gracia. Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador, a Él sea la gloria, hasta ahora en la eternidad. Amén. Creced en la gracia, pero también nos manda, crecer en la gracia es crecer en la misericordia de Dios, creciendo, esperando en Dios, creciendo, trabajando, luchando, pero con una paciencia y una templanza que nos permite ver a Dios aún cuando nuestros ojos físicos no vean a Dios. Nuestros ojos espirituales saben que Él está allí. También creciendo en ciencia, en conocimiento de la palabra de Dios. Nos lleva a leer la palabra de Dios, a escudriñar, a guardarla en nuestros corazones, a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, y que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lucas 2:42 nos dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual pondrá el Señor sobre su casa para que les dé el alimento, la ración a tiempo? Lucas 12:43 dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. Entonces la venida del Señor nos lleva a nosotros a tener en nuestro corazón una aptitud de trabajar enseñando, hablando la palabra de Dios, dando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En amor también, hay que crecer en amor, nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, hay que crecer en amor. A veces la forma en la cual nosotros percibimos las luchas, los problemas, nos limitan muchas veces el crecimiento en el amor, el cansancio, el trabajo. Nos lleva solamente a ver el esfuerzo físico, pero el crecimiento en amor es sumamente importante en Dios. Crecimiento también en números, nos dice la palabra de Dios en Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. El trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Fiel es Dios quien cumplirá su propósito. Tesalonicenses 5:23 dice, y él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Entonces, para ir concluyendo, la palabra de Dios nos dice, velar hasta el fin, velar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es luchar, es trabajar, es pelear. No es fácil. Esta es una carrera que hay que correr, que hay que pelear, que hay que luchar. Una carrera, decía el apóstol Pablo, cuando vine a Macedonia ningún reposo tuvo mi alma, sino que en todo fui atribulado, de fuera conflicto y de dentro temores. Hay también en esta carrera un conflicto doble, a lo interno
de nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hay una lucha. El enemigo trata de atacar el alma, cazar el alma, destruirla. Y desde afuera, físicamente, ahí alrededor también el enemigo crea escenarios de ataques, de lucha, para que usted no avance. Dice el apóstol Pablo que él veía dos frentes de batalla. De fuera los conflictos, internamente los temores y el miedo. La palabra de Dios nos muestra que hay que estar vigilante, en oración, conectados con Dios siempre, centinelas, atalayas, ceñidos los lomos, dice Efesios 6:14. Estad pues ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza iba en el pecho, aquí protegía a aquel gladiador o aquel soldado de cualquier dardo que le podía atravesar el pecho. Y sabemos que en esta área sensible está nuestro corazón, de aquí salen los pensamientos, dice la palabra de Dios. Dice, ¿de dónde salen los hurtos, el adulterio, la fornicación, el robo, el orgullo? Salen de nuestros corazones. Entonces hay que protegerlos con la palabra, con la coraza de justicia, la justicia, el ser justo, el ser santo delante de Dios, pedirle ayuda a Dios para la protección. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las lámparas tienen que estar encendidas en esa vigilancia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente en las lámparas. Entonces, Dios nos pide llevar aceite extra. Muchas veces decimos, no, con esto es suficiente, con esto me alcanza para la semana. No, dice la palabra de Dios, las prudentes que esperaban llevaban aceite extra. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios debe rebosar en abundancia en nuestros corazones. No podemos llegar al punto de quedarnos secos. Y hay una advertencia en esta parábola, y hay una enseñanza de que aquellas vírgenes que se quedaron secas no recibieron al esposo, solo aquellas vírgenes que estaban llenas de aceite, llenas de gozo, llenas de alegría. Que el Señor llene nuestras vasijas de aceite, llene de alegría. Dice la palabra de Dios que tardándose el esposo se tardó. Dice, y esto de tardándose el esposo nos lleva a ver este tiempo en que estamos nosotros. Muchas veces hemos pensado, bueno, ya el esposo se tarda, el tiempo de espera, se puede cansar la persona, la iglesia. Pero San Mateo 25:36 nos dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y les dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Tardándose el maestro estaba orando, cuando regresó los halló durmiendo. Que el Señor no nos encuentre durmiendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estemos despiertos, que nuestro espíritu esté conectado con el de Dios. Eso quiere decir que el tiempo que le dedicamos a Dios es importante, porque nos ayuda a estar con las lámparas encendidas. San Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Concluimos con, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga le hallo haciendo así, dando el alimento a tiempo, dando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra, dice, predica, te encarezco delante del Señor, prediques a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y solicitud.
dándole alimento a tiempo, la palabra, el mensaje de evangelización, el plan de salvación. A tiempo es antes que muera el impío, antes que el impío perezca, antes que se vaya a la condenación eterna del infierno. El Señor les bendiga. Oremos. Amantísimo Padre eterno, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos da estar delante de tu presencia. En este momento te pedimos perdón, Señor, oh Dios, por cada uno, Señor, de los pecados de incredulidad, Señor, Padre. Los pecados, Señor, oh Dios, de murmuración, Padre, de crítica, Señor, oh Dios, Padre. Traemos a nuestro corazón muchas veces, Señor, espíritu, Señor, de orgullo, Señor, oh Dios, de conflictos, de contienda. Oh Dios, Padre, perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que la iglesia es un cuerpo, Señor. No son, Señor, Padre, partes, Señor, individuales, Señor. No somos un pie, Señor, con una cabeza. No somos, Señor, un cuerpo atrofiado, Señor. No somos, oh Dios, Padre, un cuerpo sin forma, Señor, sino somos un cuerpo, Señor, con pies, con cabeza, Señor, oh Dios, Padre, oh, siendo manos, siendo pies, siendo ojos, oh, siendo los brazos, las piernas, oh Dios, como cuerpo, Señor, caminamos, Señor. No, Señor, el pie no se va por allá solo y dice, me voy por aquí. No, Él va, oh Dios, en obediencia a la cabeza que le dice, vamos hacia ese lugar. Oh Dios, ayúdanos, Señor, Padre. Oh Dios, sé que hay un ataque, Señor, fuerte contra la iglesia, pero tú le dijiste a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vendrá el enemigo con un río, pero Jehová levantará bandera una vez y otra vez. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te pedimos perdón, Señor, Padre, si te hemos ofendido, Padre. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, nos restaures, Señor, Padre. Nos ayudes a seguir adelante. Gracias te damos, Señor, Padre. Todo lo dejamos en tus manos. Amén y amén.